Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Dios, estamos aquí con el propósito de estudiar tu palabra desde el punto de vista teológico y en este caso escatológico. Y te ruego que tú nos ayudes, nos enseñes, nos guardes y que sobre todo tu Espíritu Santo sea quien nos guía a toda verdad. Obra en nuestras vidas, obra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ustedes saben, estoy tratando de establecer mi posición doctrinal en lo relacionado a lo que es la parte escatológica. Una de las cosas o de los aspectos importantes que debemos considerar cuando estudiamos la escatología es que la Biblia como un todo presenta todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Usted quizás ha escuchado hablar de la línea roja, que es esa línea que de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 nos muestra a Cristo Jesús. Cada libro de la Biblia, cada parte de la Biblia, todo apunta a Cristo Jesús. La profecía, en este caso, la profecía que tiene que ver con la escatología, también forma parte de ese conjunto total de lo que la Biblia nos muestra y nos enseña. Por eso, para mí es básico y es muy importante que nosotros conozcamos algo que es del Antiguo Testamento, pero que es parte de lo que tiene que ver con el plan de Dios, con el mundo, tomando como referencia a su pueblo Israel. Me refiero a Daniel y las profecías que Dios le dio a Daniel. Tenemos dos profecías específicamente relacionadas a todo lo que tiene que ver con el panorama de la historia de Dios para con el hombre, especialmente en lo relacionado a la escatología. Las 70 semanas de Daniel son muy importantes y hoy voy a dedicar un rato a hablar de las 70 semanas. Vamos a empezar recordando un poco en lo que quedé la última lección o la última parte que fue donde empecé mi postulado escatológico. Les mostraba que tenemos aquí en este caso, voy a mostrarles el cuadro, pero solo para recordarlo. Tenemos aquí el nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo. Tenemos también la crucifixión. Tenemos aquí en la crucifixión se realiza el primer juicio, es el juicio a la humanidad. Cristo muere, desciende al seno de Abraham. El credo apostólico nos habla de que descendió a los infiernos. Él desciende al seno de Abraham. Luego viene la resurrección de Cristo Jesús y 50 días después viene el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y es el inicio de la iglesia para muchos. Ahí comienza la iglesia. La iglesia es la época en la que estamos viviendo en este momento. Va a llegar un momento en que la iglesia va a ser levantada. Dice Pablo en Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la resurrección de los muertos, y esta barrita roja significa el rapto, arrebatamiento o recogimiento. Una vez se efectúa el recogimiento, el arrebatamiento, viene un juicio en el cielo, que es el juicio a la iglesia, que es lo que se conoce como el tribunal de Cristo, y después vendrán las bodas del Cordero. Mientras o inmediatamente se levanta la iglesia, en la tierra comienza un tiempo de tribulación y de gran tribulación. El tiempo de la tribulación y la gran tribulación terminan con la revelación de Cristo, es decir, con la segunda venida, cuando Él pone su pie en el monte de los olivos. Ahí tenemos otra resurrección, que es la resurrección de los santos de la tribulación, y también tenemos un juicio, que es el juicio a las naciones para comenzar el tiempo del milenio. Termina el milenio y tenemos otra resurrección. Aquí resucitan todos los que han muerto desde Adán y Eva y que no creyeron en Cristo Jesús hasta el momento en que termina el milenio. Resucitan aquí, irán a un juicio, que es el juicio del trono blanco, y después vendrá el juicio a los ángeles, después la eternidad con Cristo Jesús. Entonces, esto es el cuadro, el panorama. Ahí está reflejada
toda mi teología en la escatología. Voy ahora a tratar de que... Esto es un cuadro un poquito complicado, porque esta es la profecía que se le dio a Daniel cuando el rey Nabucodonosor vio una estatua gigante y que la cabeza era de oro. Usted conoce esta parte, yo no me voy a detener en eso, sino simplemente voy a mostrarle aquí ciertos aspectos relevantes, porque son los 8 imperios antes de la segunda venida de Cristo. Tenemos el primer imperio, que es el de los caldeos. Después tenemos el de los egipcios. Y aquí viene la cabeza de oro, que es el imperio babilónico. Después vino el imperio medo-persa con Ciro. Luego viene el imperio griego con Alejandro el Grande. Después viene el imperio romano. Ese imperio romano está en cierta manera, según algunos, está suspendido, quedó como en stand-by, en suspensión, el imperio romano. Porque Roma va a volver, según la profecía bíblica, según lo que es esta interpretación que se le da a la estatua que vio Nabucodonosor. Entonces, algunos han relacionado este regreso de Roma con lo que es el mercado común europeo, es decir, ahí hay que tener en cuenta el euro, la nueva era, el anticristo, el imperio de la bestia, todo eso. Entonces esto es para que veamos cómo los imperios están relacionados con la segunda venida de Cristo. Ahora sí vamos a entrar a mirar un poco lo concerniente a las 70 semanas de Daniel y la segunda venida de Cristo. Dice el libro de Daniel, esto es lo que dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera del 60. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. La palabra semanas, escuche, empezamos a tocar este tema ya de las 70 semanas de Daniel. La palabra semanas viene del hebreo chabuín, que es la forma plural del término chabúa, que representa la unidad compuesta de 7 partes. Esta palabra se halla muchas veces en el Antiguo Testamento, y en algunos casos se usa para semana de 7 días, y en otros casos también se usa para determinar un periodo de 7 años. Las 3 divisiones de las 70 semanas. ¿Por qué para mí es importantísimo esto? Porque si usted tiene una comprensión exacta de las 70 semanas, que es el plan de Dios para con Israel, déjeme decirle que nadie, ninguno de los profetas observó a la iglesia. Entonces todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento era solamente en relación con Israel. Las 70 semanas tienen que ver solo con Israel. Entonces vamos a mirar aquí las 70 semanas de Daniel, cómo están divididas. El texto dice que el primer periodo, es decir, las 7 semanas o 49 años, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Aquí comienza con las primeras 7 semanas. Esas 7 semanas
vendrían a ser 49 años. Son 7 semanas. Y después, dice, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este periodo se inicia con la orden de Artajerjes, que era el rey del imperio medo-persa. Él dio a Nehemías, le dio la orden que fuera para reedificar el templo. Esto ocurre en el año 445 a.C. En este tiempo de 49 años se reconstruye totalmente el templo y la ciudad. El segundo periodo dice, y 62 semanas. Habrán 7 semanas y 62 semanas. Ahora estamos hablando de 434 años. Este sería en tiempo o el tiempo que transcurriría desde la terminación de la reconstrucción de Jerusalén hasta la entrada triunfal del Mesías. ¿Se acuerda? Cuando él entra, que extienden las palmas, los mantos y gritan Hosana, Hosana al Hijo de David. Dice el versículo 25 de Daniel 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, ¿verdad? La expresión Mesías príncipe hace referencia a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esto implica que la llegada de Jesús a la ciudad es entrada para el supremo sacrificio que se daría una vez culminado ese periodo. Es decir, que el periodo culmina, las 69 semanas culminan con la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. 49 años fue el periodo de la reconstrucción. Esto se empieza a contar desde la orden de Artajerjes en el año 445 a.C. Inmediatamente después de haberse concluido la restauración, empieza a contarse el periodo de 62 semanas, o sea, los 434 años. Si sumamos las 7 semanas más las 62 semanas, encontramos 69 semanas, que es el tiempo del cumplimiento de la profecía. Esto es 483 años. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cuando llegamos al cumplimiento de esta profecía, se declara un espacio intermedio entre la semana 69 y la semana 70. Dando inicio, termina la semana 69 con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén y se comienza un tiempo que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Tengan en cuenta eso. Luego que los judíos rechazaron al Mesías, entonces se establece una relación con la iglesia, a la que llama su novia, su cuerpo mismo. Desde la interrupción del recuento de las semanas hasta ahora transcurrieron aproximadamente 2000 años, pero llega el tiempo en que se inicia. En realidad, para este momento ya estamos en el 2024, que es cuando estoy haciendo este video. Entonces han transcurrido, vamos, si fuera el tiempo correcto, ustedes saben que hay un desfase de más o menos de entre 3 y 4 años con el calendario que nosotros utilizamos. Algunos dicen que Cristo nació más o menos en el 3 antes de Cristo. Es decir, hay un pequeño desfase en el calendario juliano, que es el que utilizamos nosotros. Pero pensemos en que llevamos 2020 años o 2026 años, no importa. Son más de 2000 años, 2020 años, digamos, que han transcurrido desde el momento en que se inició el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. La 70ª semana de Daniel entonces adquiere una importancia muy grande en cuanto a la interpretación de la escatología. Este periodo de 7 años es la continuación del periodo profético e histórico de Israel, determinado por el mismo Dios Altísimo, que no hay dudas. Sin duda, hablar de las señales antes del fin representa hablar de las características del periodo previo inmediato al inicio, las semanas o todo lo que tiene que ver con la profecía de Daniel. La última de esta parte de la historia
de la nación hebrea y de la humanidad. Por eso es importante la semana número 70. Por eso es importante enumerar detalladamente los eventos que formarán parte de la aproximación, llegada y periodo de la 70ª semana, y por supuesto lo que acontecerá después. Nadie mejor que el Señor Jesucristo para describir las características de este tiempo previo a la llegada de la semana número 70, de la 70ª semana, los últimos 7 años de la historia antes de la segunda venida triunfal de Jesucristo. El relato que tenemos en Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Las características presentadas por Jesucristo son señales que estamos teniendo desde hace ya muchos años. Esto de las guerras y los rumores de guerra en realidad ha sido el pan de cada día casi desde el momento en que el Señor Jesús fue tomado al cielo. Hemos tenido, por ejemplo, 2 guerras mundiales en las que se levantaron naciones contra naciones, reinos contra reinos. Por eso el Señor Jesucristo se apresura a corregir diciendo que no es el fin, aunque advierte que será un principio de dolores. Sin embargo, el mayor interrogante de nosotros, los seres humanos, actualmente sigue siendo: ¿cuándo? ¿Cuándo? Parece que una gran mayoría prefiere creer que ese cuándo no llegará, que las advertencias del libro del Apocalipsis serían en todo caso un simple deterioro de los recursos naturales hasta llegar a colapsar el planeta. Pero la Biblia menciona que Dios intervendrá para juzgar a la tierra. Hagamos un rápido repaso profético e histórico de los acontecimientos mencionados. Ya casi todos han ocurrido y otros están aconteciendo en este preciso momento. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Esto de que yo soy el Cristo no significa que aparecerán personas que digan: yo soy el Cristo. Bueno, ustedes saben que hubo un hombre, José Luis de Jesús Miranda, y el primero dijo que era el apóstol Pablo. Después, con el tiempo, dijo que él era Cristo. Fue al contrario, primero que era Cristo, después Pablo, como haya sido. Y después él dijo que él era el anticristo. Pero creo que no son muchos los que se han atrevido a decir: yo soy el Cristo. Pero aquí el término más se refiere, porque Cristo quiere decir ungido. Y si Cristo quiere decir ungido, creo que se refiere más a los que creen ser los ungidos del Señor, los ungidos de Jehová. Yo lo atribuyo mucho a los nuevos falsos apóstoles y profetas, que creen que ellos son los únicos que tienen la verdad, que la última verdad son ellos, y se presentan como los ungidos. Son muchos los que usted puede ver. Basta ir a las redes sociales, especialmente a YouTube. Usted va a encontrar ahí cantidad de gente que se cree que es Cristo Jesús y realmente no lo son. Esto incluye a los ministros que predican el evangelio como fachada, pero que de fondo introducen falsas doctrinas, hasta aquellos que apartan para sí a ciertos grupos de seguidores, como lo hicieron David Koresh, el reverendo Moon. Tal vez usted se acuerda del reverendo Moon, Jim Jones. Hay una cantidad de gente que ha formado sus propias doctrinas, sus propias teologías, y la gente está dispuesta a dar la vida por ellos. Con respecto a estos engañadores, el apóstol Pablo escribió: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En Marcos dice: y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Les estoy grabando este video hoy, 16 de enero de 2024.
Las noticias en este momento son guerra entre Rusia y Ucrania. Ya llevan un poco más de un año, como año y medio, llevan peleando. Hay una guerra allí terrible entre Rusia y Ucrania. A partir de el 7 de octubre del año 23 del año pasado, como que se reavivó ese conflicto entre Israel y los palestinos por causa de Hamas, que Hamas hizo una incursión y mató a una gente y secuestró a otra, e Israel intervino y está casi destruyendo a todo lo que es el territorio de Gaza. A raíz de eso, otros países árabes han empezado a incursionar contra Israel. En Yemen, los rebeldes, en protesta porque Israel está acabando con los palestinos, entonces ellos comenzaron a atacar en el Mar Rojo a los barcos. Entonces ahora Estados Unidos comenzó a bombardear a los piratas de Yemen, que son protegidos y auspiciados por Irán. Entonces ahí está formando un conflicto muy serio en el Medio Oriente. Esas son las guerras y los rumores de guerras que estamos escuchando en este momento. Pero yo prefiero hacer caso a lo que el Señor Jesús dice, que todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Hay guerras, hay rumores de guerras. Esta expresión del Señor Jesucristo se ajusta a casi cualquier época de la historia del hombre. Usted se imagina cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, lo que la iglesia dijo, interpretó acerca de este aspecto de que vendrán guerras. La semana pasada hubo un gran terremoto en Japón, terremoto fuerte en Chile. Hay terremotos frecuentes que superan los 6 grados en la escala de Richter. Hay una cantidad de cosas que pasan hoy en día que podríamos decir, no, es que ya está aquí. Pero yo creo que les hablaba en la explicación pasada acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Yo creo que todo esto lo que debe hacer es como ponernos a nosotros en alerta y estar listos por si Cristo viniera hoy. Pero es loco tratar de decir lo que han hecho muchos. Usted los puede encontrar en YouTube. Muchos que se han atrevido inclusive a dar fecha de la venida de Cristo Jesús. No seamos de ese tipo de personas que hacemos ese tipo de cosas. Una investigación del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo en Suecia declaró o dijo que la humanidad, desde Adán y Eva, escuche, la humanidad ha registrado solamente 25 años de paz. La humanidad ha registrado hasta el momento 2 guerras mundiales y es muy posible que se forme una tercera si no se cuida ahorita esto. Tengo aquí unos datos que los voy a pasar muy rápido. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 se desarrolló en Europa y bueno, usted ya conoce eso, no nos vamos a detener en ese aspecto. La Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 y 1945. A ver, al volvernos un poco a esto de las 70 semanas, quiero que reforcemos todo lo que tiene que ver con las 70 semanas de Daniel, porque esto nos va a ayudar a lo que es la comprensión exacta de la teología escatológica. Este que vamos a ver aquí es el profeta, un profeta del Antiguo Testamento. A él se le va a dar todo lo relacionado a la venida del Mesías. Pero sucede que el profeta ve estas 2 montañas. Esta primera montaña, aquí hay un valle y aquí viene otra montaña. Entonces vamos a pensar que el profeta está a cierta distancia y que cuando él mira las 2 montañas, él ve solo una. Él ve solo una montaña. Usted ha tenido esa experiencia cuando va a lugares donde hay montañas, que cuando usted mira hacia arriba, trata de ver todas las montañas, se deja de ver los valles. Esto es lo que pasa con los profetas. Él mira, pero su mirada apunta únicamente, en este caso, que el del ejemplo que estoy dando, a las 2 cumbres. Entonces él recibe la primera profecía, o sea, la profecía que él está recibiendo es una profecía que él ve como una sola, que tiene que ver con el Emanuel, el Dios con nosotros,
pero que también tiene que ver con el Mesías sufriente. Isaías 53 es una muestra clara de lo que está viendo Isaías. Pero usted va a notar que más adelante Isaías nos hace referencia al milenio, al Mesías triunfante, al Mesías gobernador, es decir, al Mesías rey. Todos los profetas del Antiguo Testamento, cuando miraron la profecía referente a Cristo, ellos vieron como un solo evento ese Mesías, que iba a ser un Mesías sufriente, pero que a la vez iba a ser el rey, el gobernador. Ninguno, absolutamente ninguno, vio lo que había ahí en el valle. La iglesia, el tiempo de la iglesia. Entonces, para que me vaya entendiendo un poco lo que quiero decirles, Daniel recibe la profecía de las 70 semanas. La semana número 69 termina aquí donde dice: y después de la semana 69 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Pero él salta a la siguiente y dice: y en la séptima semana, por una semana más. Sí, la semana número 70, la 70ª semana. Entonces Daniel no ve esto. Ningún profeta del Antiguo Testamento vio a la iglesia. Mire cómo se funciona esto de las semanas. Tenemos las primeras 7 semanas. Ya le mencioné allá un poquito atrás sobre los 490, sobre los 49 años. Luego vienen las 62 semanas. Entre las dos fracciones, 7 semanas y 62 semanas, se suman 69 semanas, ¿verdad? Y luego viene una semana más. Es decir, que el conjunto de 7 semanas más 62 semanas más una semana nos da las 70 semanas de Daniel. La semana 69, es decir, sumar la séptima con las 7 con las 62, nos da 69 semanas. Entre la semana 69 y la semana 70 aparece la iglesia. Es decir, que toda la profecía que se da en las 70 semanas no aparece en ninguna parte la iglesia. ¿Para quién fue determinada la profecía? A ver, me permite, voy a devolverme aquí rápidamente un poquito para que usted vea algo importante que a veces olvidamos nosotros cuando estamos leyendo las 70 semanas. Dice: 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Dice: sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. El pueblo judío, los israelitas. Entonces las 70 semanas son para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de Daniel? Jerusalén. Entonces las 70 semanas están dadas para Israel y Jerusalén. Entonces tenga bien en cuenta eso. No aparece la iglesia porque la iglesia no estaba en la mente de nadie, en la mente de ningún profeta del Antiguo Testamento estaba la iglesia. Por eso tenemos que entender esto cuando estamos interpretando las 70 semanas para lo que es la escatología. Ya también les mostré este cuadrito. Esta es la línea del tiempo. Tenemos a Israel, el pueblo de Israel. Toda la historia de Israel. Israel continúa a través de toda esta historia. Llega un momento que es el nacimiento de Cristo Jesús. Después viene el tiempo del ministerio y la muerte de Cristo Jesús. Viene la resurrección del Señor Jesucristo. Pero antes era bajado al seno de Abraham, al Hades. ¿Se acuerdan? Entonces bajó al Hades y resucitó. Luego viene la ascensión del Señor Jesucristo y después el Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo, y con esto la gran mayoría de eclesiólogos dicen que ahí se inicia la iglesia. Este tiempo de la iglesia se va a terminar. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando Cristo levante a la iglesia, cuando haya el arrebatamiento. Apenas suceda el arrebatamiento en el cielo, tendremos dos grandes eventos: el tribunal de Cristo, que es cuando la iglesia va a ser juzgada, y las bodas del Cordero. Mientras en el cielo estamos en esas actividades, en la tierra está la tribulación y la gran tribulación. Este periodo termina con la revelación, la segunda venida de Cristo, cuando Él pone su pie sobre el monte de los Olivos y se forma el valle de Josafat. Esos son los eventos que van a suceder. Ahora, lo voy a ampliar otra vez un poquito más para mostrar algunos eventos. Ya estamos aquí con tribulación, gran tribulación, con la revelación, y luego viene el milenio. Cristo reinará por 1000 años sobre la tierra y nosotros, la iglesia, reinaremos con Él.
vienen unos juicios, vienen unas resurrecciones. Esto es lo que nos muestra el Señor Jesucristo. Ya hemos visto esta parte, pero voy a hacer un poquito de énfasis en Mateo 24. El Señor Jesucristo responde a 3 preguntas. Hay algunos autores que dicen que fueron 2 preguntas las que respondió el Señor Jesús. Yo pienso que son 3. Los discípulos se acercaron aparte y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Yo digo que son 3, pero otros dicen que son solamente 2. Cada quien, como les decía hace un tiempo, tiene su propia interpretación del asunto. Primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Esto es relacionado a la destrucción de Jerusalén. Hay que leer Mateo 24, ¿no?, para entender este aspecto. La destrucción de Jerusalén. El Señor les acaba de decir: no quedará piedra sobre piedra. Entonces, por eso le preguntan a él: bueno, díganos, explíquenos cuándo van a hacer estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esto se refiere al rapto, al recogimiento, al arrebatamiento de la iglesia. Y la tercera pregunta: ¿qué del fin del siglo? ¿Qué señal habrá? ¿Cuándo va a suceder el fin del siglo? Esto está relacionado a la segunda venida o la revelación. ¿Por qué el fin del siglo? Porque ahí se acaba todo lo que tiene que ver con el gobierno humano y comienza el reino milenial. Entonces ese es el fin del siglo. Vamos a hacer un ejercicio para tratar de separar las respuestas del Señor en Mateo 24. Debemos de tener en cuenta, eso sí, que hay profecías que algunos dicen que tienen doble y otras hasta triple cumplimiento. Entonces hay que tener en cuenta eso para poder hacer este cuadrito. Yo dividí en 3: destrucción de Jerusalén, rapto de la iglesia y revelación, en lo que tiene que ver con las 3 preguntas. Recuerden, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Destrucción de Jerusalén. Y también hablan del rapto y la revelación. La destrucción de Jerusalén, bueno, ahí se lo dejo para que usted los revise en su Biblia, en Mateo 24. A mí me parece que estas son las señales referentes a la destrucción de Jerusalén. Estas son las señales del rapto de Mateo 24 y estas son las señales de la revelación o segunda venida de Cristo en Mateo 24. A ver, se lo voy a dejar ahí un momentito para que tenga la oportunidad. Ya sé que es difícil que usted se ponga a escribir eso, pues lo que yo le recomiendo es que en este momento usted detenga el video, lo pause y ahí ya tiene el tiempo de mirar y corroborar las citas bíblicas. Creo que ya hay suficiente tiempo para que usted haya mirado, haya detenido el video para hacer esto. Vamos a mirar algunos contrastes entre Cristo viniendo por sus santos y la venida de Cristo con sus santos. En el rapto, en el levantamiento, en el arrebatamiento, nos vamos con Él. Entonces es Cristo con los santos hacia el cielo. La segunda parte es Cristo regresando del cielo con nosotros, con la iglesia. Porque cuando Él venga a poner su pie sobre la tierra, nosotros como iglesia vendremos con Él. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio a ver cómo nos sale. La venida de Cristo por sus santos para tomarlos hacia la casa del Padre en los cielos es obviamente un movimiento. Claro, desde la tierra hasta el cielo. Mientras que su venida con sus santos es un movimiento desde el cielo hacia la tierra. Cuando Cristo toma otra vez su pie sobre la tierra, el monte de los olivos, se arma el valle de Josafat, se forma la gran guerra allí, pero el Señor establece su reino milenial. En el arrebatamiento o en el recogimiento, los santos que viven son arrebatados, mientras que ningún santo es trasladado en conexión con la revelación o la segunda venida de Cristo. Los que se consideran los santos de la tribulación se quedan ahí, no hay problema con ellos. En el rapto, los santos van al cielo, mientras que en la segunda venida o en la revelación, los santos quedan en la tierra sin ser arrebatados. En el rapto, el mundo queda sin cambiar, sin juicio hasta cierto punto, porque el juicio de la tribulación y la gran tribulación son un juicio. Continúa el pecado, es más, se va a acrecentar más el pecado, mientras que en la revelación el mundo es juzgado, el juicio de las naciones, ¿se acuerda? Y se establece el reino milenial. En el rapto, en el recogimiento, esto es una liberación del día de la maldición que sigue.
es decir, de la tribulación, de la gran tribulación. El Señor va a librar a su iglesia, a su esposa, de pasar por la tribulación y la gran tribulación. La segunda venida es una liberación de aquellos que han creído en Cristo durante el tiempo de la tribulación y que han sobrevivido. El rapto siempre se describe como un acontecimiento que es inminente. Esto es, que puede ocurrir en cualquier momento, mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra es precedida por muchos signos o eventos. Es decir, que usted y yo podríamos calcular. Claro, no lo vamos a hacer porque no nos vamos a quedar aquí. Pero los que se queden aquí cuando Cristo levante a la iglesia, ellos pueden hacer el cálculo. Supongamos que Cristo apareciera en este momento. Los muertos en Cristo resucitan, nosotros somos transformados y nos encontramos con el Señor en las nubes. Entonces los que se quedan pueden hacer el cálculo. Si hoy, 16 de enero del 2024, fuimos arrebatados, entonces solamente cuentan 7 años. Es decir, que en el 2031, en enero del 2031, el Señor vendría por segunda vez a la tierra. Porque se cumplen los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Entiende que se puede hacer, en ese caso se puede hacer el cálculo. Hoy no podemos hacer el cálculo porque el día y la hora nadie lo sabe. En el arrebatamiento, en el levantamiento, es una verdad revelada solo en el Nuevo Testamento. Mientras que la segunda venida de Cristo, o sea, la revelación a la tierra, son eventos que eso es, todo lo que antecede y todo lo que pasa es una doctrina que es de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el recogimiento, en el rapto, se relaciona solamente con los salvos, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra trata con los salvos y los que no lo son, y lo trata en diferentes maneras. ¿Por qué razón? Porque mire, en el rapto nos levantamos, nos vamos con Él. En la segunda venida, en la revelación, cuando venimos con Él, entonces van a hacer partícipes de todo esto los santos de la tribulación que quedaron, los que están vivos en la tribulación. Tenemos que hablar un poco de eso algún día, sobre quiénes son los que van a ser los santos de la tribulación. La gente que va a ser juzgada con el juicio de las naciones, por la batalla aquella del Armagedón. Todo eso tiene que ver con un conjunto de cosas en el tiempo del recogimiento y la revelación. En el rapto Satanás no es atado, por el contrario, es cuando comienza a gobernar la tierra. Se va a poner muy activo. Es un periodo donde Satanás va a desatar todo su poder en la tierra, y en la segunda venida Satanás será atado por 1000 años para después ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. En el Nuevo Testamento la profecía no cumplida se da ubicándola entre la iglesia y el tiempo del arrebatamiento, del levantamiento de la iglesia, el cual se presenta como un evento inminente, recuerden, como ladrón en la noche, mientras que deben de cumplirse muchas señales antes de la segunda venida de Cristo, o sea, la revelación, para que Él establezca su reino milenial. La verdad de la inminencia de la venida de Cristo por su iglesia es una verdad muy práctica. Los cristianos de Tesalónica fueron instruidos por el apóstol Pablo acerca de esto, y él les insta a esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Hay que tener en cuenta esa parte, porque a veces como que olvidamos eso. La esperanza que el apóstol Pablo le da a los hermanos en Tesalónica era la de sobrevivir a través de la tribulación. Pablo no les dice, tranquilos, que en la tribulación y en la gran tribulación Dios nos va a dar fuerza y vamos... No, eso no es lo que Pablo dice. Lo que Pablo está diciendo es que el Señor nos va a liberar de la ira de Dios, que va a ser esparcida y puesta en la tierra durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. A ver, la esperanza que yo tengo y que espero que usted tenga es que nosotros seremos levantados antes de la tribulación. Entonces Pablo nos anima
a que ese gobierno del anticristo no nos va a tocar a nosotros. Nosotros estaremos en el cielo. No habría otra razón de ser del amor de Cristo por su iglesia. En el Nuevo Testamento, el arrebatamiento, el rapto, el recogimiento es una esperanza que debe llenarnos a nosotros de confianza, nos debe confortar. Cada vez que usted participa de la Santa Cena, de la mesa del Señor, usted tiene que hacer este ejercicio mental, espiritual. La Santa Cena es recordar que Cristo murió por mí, se entregó por mí para limpiarme de mis pecados, que Él fue entregado en la cruz del Calvario, su cuerpo fue molido, su sangre derramada para que yo tenga vida. Me debe traer a que hoy soy su cuerpo. Cuando Pablo dice, el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo. Es decir, yo tengo que pensar, Cristo murió por mí, me dio salvación, hoy soy parte de la iglesia, ¿qué función tengo yo en la iglesia? Y Pablo dice en los Corintios 11, dice, primero los Corintios 11 dice, de manera pues que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces el ejercicio de la Santa Cena, de participar de la mesa del Señor, es que yo tengo que estar ahí mientras tengo el pan y el vino en mi mano y me los voy a comer y a tomar. Tengo que pensar, Cristo murió por mí, me hizo parte de la iglesia, Cristo viene por la iglesia. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Eso es lo que Pablo dice, el que come y bebe sin discernir, sin entender, come y bebe juicio para sí. Ok, no sé si yo tengo aquí en mis notas algo más que mostrarles, pero creo que ya aquí les he mostrado todo lo que yo creo y pienso en cuanto al rapto de la iglesia. Tengo aquí otras notas que ya las he mencionado sobre lo que es la parte de la señal, de los eventos, de lo que viene. Resumo, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que estamos en el tiempo de la iglesia. Creo que en cualquier momento, en cualquier instante, Cristo aparecerá y los que escuchen la final trompeta, dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados juntamente con esos muertos que acaban de resucitar, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Estaremos allí, en la tierra. Comienza el periodo de la tribulación, la gran tribulación, son 7 años. Luego Cristo viene por segunda vez, lo que es la revelación, pone su pie sobre el monte de los olivos, se forma un valle, allí en ese valle habrá una gran guerra, una gran batalla, que se la podemos describir después, y comienza el juicio a las naciones y después viene el milenio. Termina el milenio, después del juicio en el tribunal del trono blanco y después del juicio a los ángeles, la nueva Jerusalén. Eso es lo que yo creo. No creo que haya otra forma de entender la Biblia, sobre todo tomando como base, como piso, las 70 semanas de Daniel. Si le quedan preguntas, inquietudes, me puede escribir y yo con gusto voy a responderle. Dios le bendiga. Creo que con esto termino todo lo que tenía que ver con el Apocalipsis y con mi posición, porque en muchas de las lecciones del Apocalipsis, que era inductivo, traté como de tocar estos temas, pero no los profundicé porque estábamos estudiando Apocalipsis. Ahora, espero que si usted puede tener la oportunidad de reunir las 23 lecciones de Apocalipsis y estos 2 puntos aclaratorios, estos 2 videos aclaratorios, seguramente que va a entender un poco más todo esto. Dios le bendiga. Lo espero en otro estudio inductivo. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.